y también personas que hace rato no veíamos. También nos alegra mucho que de nuevo estén congregándose con nosotros. Mucho gusto, para quienes no me conocen, yo soy Jonathan Agudelo. Tengo el enorme privilegio de ser un siervo más aquí en esta familia Redil Belén, y hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Si tú nos estás visitando hoy por primera vez o hace rato no vienes, te quiero contar que estamos en una serie de predicaciones y la iglesia te va a decir cómo se llama. El caminar del discípulo, ¿cierto? Y hemos basado esta serie de predicación, obvio, en la palabra del Señor, pero en un círculo que hemos llamado el caminar del discípulo. Y el caminar del discípulo obedece primero, no, este no es. Y el caminar del discípulo obedece a este círculo que vemos acá, que tiene al evangelio en el centro, ¿cierto? Y que tiene tres grandes áreas. Ustedes ven acá estas áreas de diferentes colores que obedecen a unas características particulares de un discípulo de Jesús. ¿Que cuáles son? Se conecta en una relación real con Dios, crece junto a la familia de Dios y se une a los propósitos de Dios. Y hasta hace 8 días terminamos esta primera parte, donde vimos responde, disfruta, sujétate. Y lo que hemos estado viendo es que nosotros, los discípulos de Jesús, nos conectamos a una relación real con Él. ¿Cómo? En 3 maneras. Y estas son las 3 predicaciones que hemos visto. Lo primero, vimos que debemos atender al llamado de Dios. ¿Y cuál es ese llamado de Dios? Reconcíliate conmigo. Es el llamado que Dios le hace a quien decide llamar. Lo segundo que vimos es que un discípulo de Jesús disfruta de los regalos de Dios, que se resume en algo: Dios ha provisto un perdón gratuito a través de Jesús. Y lo tercero que vimos hace 8 días es que un discípulo de Jesús se somete a la voluntad de Dios, particularmente en estas 3 cositas: camina en santidad con Dios, tratar nuestro pecado, nosotros mismos, y someternos a su voluntad, porque creemos en su gran amor. Y algo que debemos tener muy en cuenta, que toda esta serie, todo este círculo del discipulado obedece al propósito que tenemos como iglesia. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ser una familia de discípulos de Jesús que, impulsados por el evangelio de su gracia, glorificamos a Dios en nuestra ciudad, viviendo juntos el llamado de ser y hacer discípulos en la cotidianidad de la vida. Ese es el propósito que nosotros como Redil Belén tenemos en la vida, en nuestra vida comunitaria, cada vez que nos reunimos dominicalmente, cada vez que nos reunimos en las comunidades misionales. ¿Y este propósito de dónde sale? ¿Quién sabe de dónde sale este propósito? De la Biblia. ¿De dónde? De Mateo 28, 18 al 20, que dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y terminando con esta primera parte de el círculo del discipulado, el caminar del discípulo, nos hacemos la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue adelante? Dentro de 8 días vamos a empezar con la otra área, que era la que veíamos aquí abajo, pero hay un siguiente paso. ¿Cuál creen que es? Cuando nosotros estamos completamente seguros de que Dios nos amó, cuando estamos completamente seguros de lo que éramos, cuando empezamos a disfrutar este regalo de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad, llega una decisión y llega el paso del bautismo.
¿cierto? Que aparece allí en la Gran Comisión. Y este tema del bautismo es algo que me toca a mí personalmente. Me alegra mucho hablar de este tema. ¿Por qué? Primero, porque he tenido el gran privilegio de ser parte de la decisión que varios de ustedes tomaron y los he acompañado en el curso del bautismo, los he acompañado en esa batalla de si me bautizo o no, y siempre me alegra mucho cuando alguien nos dice deseo bautizarme. Y me acuerdo varias conversaciones que hemos tenido y he sido un gran testigo de ver vidas transformadas en varios de ustedes tomando esta decisión del bautizo. Pero también, no solo por esto, sino que me toca personalmente porque yo me he bautizado 3 veces. Y no lo digo con orgullo, no lo digo para llenarme de alegría. Y les voy a contar un poquito. El primer bautismo, yo no me acuerdo de él. No fue una decisión mía, fue una decisión de mis papás. Solo me acuerdo, no, ni me acuerdo. Sé que me pusieron un traje de marinerito porque hay fotos, porque he visto fotos. Pero no se tuvo en cuenta mi decisión. No se tuvo en cuenta si yo tenía una fe en Jesús o no. Fue una decisión que tomaron mis papás basados en una tradición que llega a la conclusión que el bautismo nos da la entrada a la salvación, que nos regenera, que nos hace hijos de Dios. Y tuve un segundo bautismo más o menos a los 13, 14 años en la iglesia cristiana donde comencé a asistir, y fue una decisión propia, pero con el tiempo llegué a la conclusión que esta no fue una decisión impulsada por mi fe en Jesús, más bien fue una motivación por las emociones que sentía de estar en un retiro con otros adolescentes, y como todos lo hicieron, pues hagámoslo porque aquí es que así se hacen las cosas acá, y me tiré literal a la piscina por una emoción. Con el tiempo reconocí que este bautismo no estaba ligado a lo que las escrituras enseñan del bautismo. Por eso es que en el 2014, cuando tenía 22 años, cuando ya asistía a Redil Poblado, la iglesia que plantó Redil Belén, y después de haber vivido muchas situaciones dentro de una iglesia cristiana, después de haber vivido muchas veces como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y otras veces viviendo como el hijo menor que se alejó, tomé la decisión de bautizarme porque había entendido la necesidad de un Salvador, porque había entendido que mi fe estaba puesta en Jesús. Y como les dije, en el 2014 el pastor Jonathan me bautizó, como varios de ustedes han bautizado. Y tal vez tú te identificas conmigo, tal vez no. Tal vez has tomado la decisión de bautizarte, tal vez no, tal vez te bautizaron cuando eras niño y te preguntas, ¿entonces debo bautizarme otra vez? Tal vez estar diciendo, pero ¿por qué debo hacer públicamente esto? Tal vez ya te bautizaste en una iglesia cristiana y te estés preguntando, ¿fue mi bautismo el que describe las escrituras? O tal vez ya te bautizaste, reconoces que fue un bautizo consciente y fue un bautismo que simboliza las escrituras. Sea cual sea tu caso, quiero que juntos exploremos, pensando en este caminar del discípulo, lo que las escrituras nos dicen acerca de él. Y vamos a estarlo estudiando en Hechos 2, 31 al 37. Pero debemos retomar un poco lo que Jesús está haciendo aquí en Mateo 28. Él tiene toda la autoridad para hacer discípulos, que hagan otros discípulos, que a su vez hagan otros discípulos. Y no discípulos para ellos mismos, sino para Jesús. Él tiene la autoridad para darnos esos regalos que el Padre nos da, porque Él murió y resucitó, y no solo por eso, porque Él mismo es Dios. Y además de que Jesús tiene la autoridad para instituir el bautizo, debemos entender que un discípulo de Jesús ha entrado en un pacto con Dios, con su Creador. Un pacto de rendirse a Él y de cultivar esa relación. Pero un pacto que no depende de nosotros, sino de Jesús.
Y literal, el bautizo es un símbolo, una señal de ese pacto. Es lo mismo que el símbolo de este anillo, y lo hemos dicho varias veces. Este anillo es la señal que yo usé para pactar delante de Dios y de otras personas que me iba a casar con Moni. Este anillo no es lo que me hace esposo de Moni, pero representa, simboliza que yo le pertenezco a ella, que yo decidí decirle no a todas las mujeres, porque miren esta belleza de mujer, que yo decidí unirme a ella en un solo cuerpo, que yo decidí unirme a ella en las buenas, en las malas, en las enfermedades, en la salud y hasta que la muerte nos separe. Pero si a mí se me pierde el bautizo, el anillo, dejo de ser casado con Moni. Eso es una señal, no solamente para mi recordatorio, sino para que otros vean que yo estoy casado. Particularmente mi anillo dice Mónica y el de ella dice Jonathan. Eso es el bautizo. Una representación, un símbolo, una señal, una simbología, un signo de que hemos sido reconciliados con Dios y que estamos en un nuevo pacto con Dios. Un nuevo pacto que fue predicho por Jeremías, por Ezequiel. Aquí van a estar los versículos, pero no los vamos a ver completo, pero un pacto que se resume en esto. Anteriormente, el pacto de Dios con su pueblo era que ellos debían cumplir la ley de Moisés y debían sacrificar muchos animales para todos los pecados. Pero tenemos un nuevo pacto en Jesús. ¿Por qué? Porque Él vivió esa vida perfecta, esa ley que se demandaba de nosotros y fue el último y real y verdadero y suficiente sacrificio. Con el bautizo representamos, yo hago parte de ese pacto y otras cosas que vamos a ver en el texto. Es por eso que he llamado a esta predicación el bautismo, la señal de una relación verdaderamente reconciliada con Dios. Como les dije, vamos a verlo en Hechos 2, 37 al 42 y vamos abriendo las Biblias allí. Igual allí en la pantalla va a aparecer. Pero qué tal si primero oramos al Señor que nos acompañe en esta mañana para escuchar su palabra y que oremos basados en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Padre, gracias porque nos has permitido reunirnos para adorarte, para alabarte, para compartir con otros hermanos, para compartir un café, comida que otros hermanos trajeron. Gracias porque te podemos adorar a través del cántico, de la oración, pero gracias porque domingo tras domingo escuchamos tu palabra públicamente. Como dice este salmo, permítenos y abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para escuchar tu palabra, para entender que no es la voz de un joven, sino que es tu voz. Y permíteme a mí, como decía Juan el Bautista, menguar para que tú crezcas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y nos encontramos en el libro de Hechos, que fue escrito por Lucas, aquel compañero de los viajes misioneros segundo y tercero del apóstol Pablo, aquel que escribió el evangelio que lleva su propio nombre, el evangelio según Lucas.
Y en su primer libro, en el Evangelio de Lucas, él nos registró todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y este libro de Hechos continúa con eso mismo, lo que Jesús hizo y enseñó, pero ahora a través del Espíritu Santo y el ministerio de sus apóstoles. Este libro es una narrativa histórica bíblica y nos cuenta la expansión del evangelio, de la iglesia, se enfoca en el ministerio de Pablo, de Pedro, y particularmente nos muestra cómo esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, esa comunidad de creyentes, que por allá vemos más adelante en Hechos que los llamaron por primera vez cristianos, se estaba estableciendo y estaba creciendo, representando ese nuevo pacto que había iniciado con el regalo del Espíritu Santo. Entonces, si nos atrasamos un poquito en el capítulo 1, Lucas nos empieza a narrar dónde terminó el Evangelio de Lucas, con la ascensión de Jesús. Pero aquí en Hechos ya añade una conversación que tuvo Jesús con los apóstoles antes de ascender a los cielos. Y les dijo, capítulo 1, versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo Jesús, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y esa profecía que Jesús les dio, esa promesa, se cumplió. Ya empezamos a ver que cuando Jesús ascendió, descendió el Espíritu Santo a habitar dice las Escrituras, en 120 personas que eran los apóstoles, las mujeres y algunos discípulos de Jesús que estaban en lo que llama Lucas el aposento alto. Y en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas literales a idiomas. Y hablaban, dice la palabra, según el Espíritu Santo les daba la habilidad para expresarse. Y ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Y resulta que en esa época, en este pueblo, se estaba celebrando una fiesta que se llamaba Pentecostés, que es donde celebraban la entrega de la ley de Moisés. Llevan, todavía lo celebran quienes son judíos, celebrando esto después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Entonces había muchas personas en ese lugar de todas las naciones, que eran judíos que se habían dispersado, pero regresaban a su ciudad natal para la fiesta. Pero ellos ya tenían otros idiomas y estaban escuchando a los apóstoles hablando en sus idiomas por un milagro de Jesús. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Así que Pedro se para de pie. Estamos viendo todo el contexto antes de llegar a Hechos 2, nuestro texto. Pedro se pone de pie junto con los otros apóstoles, alzó la voz y empezó a dar su primer sermón, que se resume en dos cosas. Explica que este derramamiento del Espíritu Santo no es que estuvieran borrachos, sino que se estaba cumpliendo una profecía del profeta Joel. Yo te invito a que leas en casa el sermón de Pedro, cómo empieza explicando este derramamiento de Espíritu, explicando que esto era una profecía que Joel muchos años antes había dicho que era una señal de los últimos días, que el Espíritu de Dios iba a descender a su pueblo. Pero también Pedro habla de Jesús, presentándolo como el Mesías prometido, recordando su muerte y resurrección y proclamándolo como Señor, como el Cristo. Y ahí llegamos a nuestro texto. Sin antes decir que en el versículo 36, uno antes que el que nosotros leímos, Pedro concluye así: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Cristo. Y este era un mensaje muy revolucionario para la época, porque ese pueblo, esos que estaban dispersos y venían a celebrar la fiesta, toda su vida estaban esperando al Mesías, al Cristo. Y este pescador, del cual pensaban que estaba borracho, les dice:
el Mesías ya vino, ya murió, el Cristo ya se levantó, murió y resucitó. Tal vez algunos no habían escuchado de Jesús, tal vez algunos sí habían escuchado sus historias, tal vez algunos estaban desde la Pascua celebrando y estaban en la multitud gritando, crucifíquenlo. Pero lo que sí podemos asegurar es que estas personas que escucharon el mensaje de Pedro, del Evangelio de Jesucristo, les traspasó su corazón y empezaron a responder a Pedro. ¿Por qué sabemos esto? Por nuestro versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, y esto en el griego literal es que estas palabras le atravesaron el corazón, ellos la recibieron y le atravesaron el corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y esto es lo primero que podemos aprender acerca del bautismo. Ahorita vamos a ver la respuesta de Pedro, pero el bautismo es una señal, un símbolo de una convicción del corazón, la cual viene del resultado de escuchar la predicación del Evangelio, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero una convicción ¿de qué? De lo que Pedro estaba diciendo en su predicación, que Jesús es el Señor y el Cristo enviado por Dios. Porque recordemos que la salvación, que el perdón de nuestros pecados, no nos los da un símbolo, sino solo Jesús, solo la fe en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cabe resaltar aquí que el bautismo, esta pregunta que haremos, es una respuesta personal ante la predicación del Evangelio. Aquel que cada 8 días exponemos acá en esta iglesia. Aquel que podemos resumir en Dios salva y reconcilia a pecadores a través de Jesús. Entonces hay una buena pregunta que nos podemos hacer. Sea que no te hayas bautizado, sea que estés bautizado, ¿estoy convencido genuinamente de que Jesús es el Hijo de Dios? Que se hizo hombre, murió y resucitó al tercer día, que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y volverá para juzgarnos. Estoy convencido de que Jesús es el Cristo y es mi Señor. Entonces Pedro les respondió, les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Con la convicción de que Jesús era el Señor, era el Cristo, porque eso les penetró el corazón, estas personas responden: ¿qué haremos? Responden con una pregunta. Entonces, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue ¿cuál? Arrepiéntanse y sean bautizados. Y lo interesante es que el arrepentimiento y el bautismo fueron partes esenciales, por no decir que las únicas, bueno, no las únicas, importantes del mensaje de Juan el Bautista, del mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles. Y siguen siendo uno de los mensajes más importantes de la predicación y de la enseñanza de la iglesia. El bautismo no solamente es una señal en creer en Jesús, en creer que Cristo es el Señor de mi vida. El bautismo es una señal pública de que nos hemos arrepentido. El bautismo no nos da el arrepentimiento. Con el bautismo estamos diciendo: ya me he arrepentido. Es una señal externa, el anillo, de algo que ha sucedido en el corazón. Y como hemos visto en la serie de El caminar del discípulo, el arrepentimiento literal es volverse a Dios con dolor porque he pecado en contra de Él. Es cambiar la manera de pensar, es cambiar la manera de vivir. Y qué bueno que esta semana estuvimos estudiando Primera de Juan, porque esa carta sí que nos
recordó cómo debemos vivir reconociendo nuestro pecado, reconociendo la necesidad de arrepentimiento. Así que otra buena pregunta para hacernos es: ¿realmente me reconozco pecador? ¿Que he estado alejado de Dios? ¿Me he arrepentido de esto? ¿Vivo una constante convicción de mi pecado y constantemente me arrepiento de ello, pero tengo la certeza de que he recibido el perdón de Dios gracias a Jesús? Es bueno que nos preguntemos esto, sea que no te hayas bautizado y sea que te hayas bautizado. Y de estos textos también podemos inferir que el bautismo es una ilustración, una señal de nuestra obediencia. ¿Por qué? Recordemos que Jesús dio el bautismo como un mandato. ¿Dónde? En Mateo 28. Él nos lo dejó como una ordenanza, una institución para todo creyente. Un autor dice respecto a esto: el bautismo es una representación de obediencia. El llamamiento del Señor se escucha: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Obedecemos el llamado a arrepentirnos en la privacidad de nuestros corazones. Y entonces el llamado a ser bautizados se obedece de una manera visible y externa, como una demostración pública de: yo obedezco a Dios, yo me rindo a Dios. Qué representación tan perfecta, continúa este autor, de la obediencia espiritual. Tal vez las personas piensan: ¿por qué estos cristianos se humillan así? ¿Por qué se someten? Esto no les da un cambio en su clase social, en su raza, en su riqueza. Simplemente parece que lo hacen porque creen que Dios les ha dicho que lo hagan. Así que una buena pregunta para esto sería: ¿realmente me he sujetado o quiero sujetarme a Dios? ¿Deseo mostrar públicamente que esta sujeción es mi nueva manera de vivir? Y si ya te has bautizado, ¿me bauticé por obediencia a Dios o por obediencia a una persona? ¿A un líder? ¿A un pastor? ¿A mi cónyuge? ¿A mis padres? O alguien podría decir: es que yo no me siento preparado, yo no estoy listo. Es que yo todavía me enojo muy fácil. Es que yo todavía no soy suficiente para llegar a ser un cristiano o una cristiana perfecta. Yo me he encontrado con varias personas que me han dicho esto con angustia. Y les he dicho: yo le tengo una mala noticia, muy mala. Nunca vas a ser suficiente. Tus esfuerzos no van a servir para ser suficiente, para ser perfecto. Pero los animo y les digo: hay alguien que fue suficiente. Hay alguien que sí es perfecto y vivió esa vida que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir. Y ese alguien es Jesús. Y no solamente lo hizo por nosotros, nos mandó a su Espíritu Santo para recordarnos que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que sin Él no podemos lograrlo y que nos acompaña en medio de la tentación hasta que Cristo regrese. Queridos, a veces pensamos que no estamos preparados para ser bautizados, pero en las Escrituras vemos que el bautismo sigue a la fe en Jesús, que no hay un nivel de madurez espiritual. El eunuco, el carcelero de Filipos, se bautizaron inmediatamente después de creer. Hoy es el día de salvación. No hay razón para esperar. O pensemos en este joven que lleva muchos años con su esposa, con su novia, y no se quiere casar. Le pregunta: ¿y por qué no te casas? No, todavía no es el tiempo, no es el momento. Uno se preguntaría: ¿será que está todo bien ahí en la relación? ¿O será que no quiere tener este compromiso?
Podríamos decir que algo no está bien porque le falta compromiso. De la misma manera, cuando obedecemos a Jesús, debemos obedecer su mandato de ser bautizados. No hay nada que esperar. Mateo 28 es muy claro, bautícense. No hay nada que nos impida. El matrimonio, el anillo, es algo externo que ya ha sucedido en el corazón. He decidido amar a esta mujer por el resto de mi vida. Me caso con ella. He decidido rendirme a Jesús por el resto de mi vida. Me bautizo. Y primera de Juan 2, 3, 4 nos enseña, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y nos guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Hasta aquí hemos visto lo que la confesión bautista nos dice respecto al bautismo. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza del bautizo. Si ya te bautizaste, recuerda esta frase. Cuando me bauticé, ¿realmente estaba profesando esto? Ahora, continuando con nuestro texto, vamos a aclarar algunas cosas que aparecen en el versículo 38 y 39, que son estas que aparecen allí. ¿Bautizamos solo en el nombre de Jesús? Nosotros bautizamos, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Pedro está haciendo acá es un resumen de esas palabras de Jesús, pero hace énfasis en Jesucristo, dice en el nombre de Jesús, porque recuerden, él estaba predicando de Jesús. Y en esa época habían otros bautizos, particularmente extranjeros que querían unirse a la religión judía y se bautizaban como un símbolo de me rindo a la religión judía. Pedro aquí está hablando de un bautizo diferente, el bautizo que Jesús ordenó para perdón de sus pecados. Recordemos que el bautismo es una señal y un sello del perdón de nuestros pecados. Ese para, en el original se refiere como en conclusión de el perdón de tus pecados. Y como dice Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El bautismo es una obra, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El acto físico del bautismo es una representación de que ya mis pecados han sido perdonados. Lo mismo podemos decir de recibir al Espíritu Santo, para que nosotros reconozcamos que necesitamos ir en reconciliación a Dios, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, es porque el Espíritu Santo ya está haciendo una obra en nosotros. Como lo dijo Jesús en Juan 16, el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado. Y lo cuarto, la promesa. La promesa literal se está refiriendo a la promesa de salvación, del perdón de pecados, a la promesa del nuevo pacto, a la promesa del Espíritu Santo. ¿Y esto es para quiénes? Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Los que estaban allí, pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, viajeros de Roma, judíos, cretenses, árabes, para colombianos, para venezolanos, para pobres, ricos, clases medias, arquitectos, doctores, para toda cada persona de cada raza, tribu y nación, para todos los que nos reuniremos por la eternidad para adorar a nuestro Dios. Para eso es la promesa. Y antes de pasar a nuestros 3 últimos versículos, del 40 al 42, tenemos que decir que en nuestra vida es fundamental que todas nuestras prácticas como creyentes
estén fundamentadas en las Escrituras y no en tradiciones humanas. La Biblia nos da instrucciones claras sobre la obediencia a Cristo y la vida cristiana. En el tema del bautismo también es muy claro, como les he venido diciendo, y crucial que entendamos el significado del bautismo. Porque algunos como yo podemos venir de un trasfondo de una iglesia tradicional donde el bautismo se ve como un sacramento que confiere gracia. Pero como dice Pablo en Efesios 2, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, que no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también tenemos Romanos 6, 3 al 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Así que como hemos visto, el bautismo es un símbolo. Las Escrituras en ningún lado nos dice que ni el bautismo ni ninguna otra obra nos dan la salvación. El bautismo, como el anillo, es un símbolo de algo que ya sucedió en el corazón. Vamos entonces a los últimos versículos. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y en estos 3 versículos vamos a ver algunas implicaciones del bautismo, algo que viene después del bautismo. Y no porque el bautismo sea un prerequisito para estas cosas que vamos a ver, sino porque el bautismo, como representa todo lo que hemos dicho que representa, empezamos a vivir en obediencia al Señor. El sermón de Pedro no terminó allí. Pedro, nos dice el texto, que seguía exhortándoles, animándoles y les continuaba predicando, como lo hacemos cada 8 días, como lo hacemos en las comunidades misionales. Y les decía: sean salvos de esta perversa generación. Como lo dice el resto de la Biblia. Y tengo que hacer otra vez énfasis en esto. El único que salva es Dios, no nosotros. Y lo hace a través de Jesucristo. No obstante, cuando Dios abre los corazones de sus hijos, estos deben responder. Y deberán responder en arrepentimiento y fe. Y salvarse, como dice ese texto, de esta perversa generación. Y desde los tiempos de Moisés, las Escrituras nos muestran que cada generación tiene una generación perversa. ¿A qué se refiere a esto? A aquellos que se resisten a la palabra de Dios con incredulidad, pero también con rebelión desafiante. Así que un discípulo de Jesús bautizado vive como Filipenses 2:15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como iluminares del mundo. Y el texto continúa: y se añadieron aquel día como ¿cuántas almas? Ustedes imaginan que aquí en la iglesia mínimo un domingo se añadan 150 personas, mínimo. Pues primero, ya no cabríamos acá. Segundo, ¿estaríamos preparados para eso? ¿Cuántas casas más necesitaríamos para comunidades misionales? ¿Cuántos coordinadores de una comunidad misional necesitaríamos? ¿Cuántos más líderes y siervos en producción, en la música necesitaríamos? ¿Cuántos más profes de Red Junior necesitaríamos? Pero independientemente de cuántas personas oyeron
y reaccionaron y respondieron y se añadieron al mensaje de Pedro, 3.000, independientemente de eso, estas personas escucharon la noticia, la aceptaron y procedieron a hacer algo. ¿Qué? Bautizarse. Y definitivamente esto nos habla de que el bautismo es un acto público. Y tal vez tú aquí podrías decir, pero ¿por qué debo demostrar mi fe a alguien? ¿Por qué tengo que hacerlo público? Y te entiendo, eso es una fe muy propia, pero la fe que las Escrituras nos enseñan es una fe comunitaria. Y también tenemos que tener muy en cuenta que Jesús nos mandó a confesarlo delante de los hombres. Mateo 10, 32 al 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En nuestro texto nosotros vemos cómo Pedro llama a las personas a arrepentirse y estos se bautizan públicamente. Y en Romanos 10, 9 al 10 vemos que la confesión pública es parte integral de nuestra salvación. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Definitivamente el bautismo es una declaración pública de que nuestra fe en Cristo y una forma de dar testimonio de su obra en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros siempre hacemos literal una fiesta cuando tenemos bautizos y llevamos más comida de la que vemos los domingos acá y nos reunimos y cantamos al Señor porque es una fiesta, como los ángeles hacen una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero estas personas no solamente se bautizaron, sino que se añadieron. ¿Ustedes creen que se añadieron a qué? ¿A dónde? ¿A quiénes? Se añadieron a esos 120, esa comunidad de creyentes, y ya pasaron de ser 120 a ser más de 3.120, podríamos decir. Hoy en día podríamos decir que se añadieron a ser miembros de una comunidad reflejada en una iglesia local. Esto es una iglesia local. Porque tenemos la iglesia universal, que es la unión de todas las iglesias locales. Pero este concepto de membresía de iglesia lo vamos a ver en la próxima sesión, que empieza dentro de 8 días. Pero como adelanto, nosotros podemos ver que esta comunidad vivía como el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Gracias a Dios que nosotros aquí en Belén, en Redil Belén, continuamos con las enseñanzas de los apóstoles. Que eso se traduce a la doctrina de los apóstoles, al evangelio del Señor Jesucristo. Y cada predicador que nos paramos acá, Larry, Henry, el pastor Jonathan, mi persona, quienes vienen de otras congregaciones, no presentamos nuestra propia doctrina. Eso sería inaudito. Presentamos la doctrina de los apóstoles, el evangelio de Jesús, las doctrinas de las Escrituras. En este retiro en el que estábamos aprendiendo muchas cosas y siempre es una alegría, pero es un reto y un temor santo para hacia acá. Pero también se dedicaban a la comunión. Y un comentario dice esto: la palabra del griego antiguo, koinonia, que aquí se traduce como comunión, lleva a la idea de asociación, comunión, convivir, participar, significa compartir algo. La vida cristiana se ve llena de comunión, del uno con el otro. Sigue el comentario: compartimos el mismo Señor Jesús,
compartimos la misma guía para la vida, compartimos el mismo amor por Dios, compartimos el mismo deseo de adorarlo, compartimos las mismas batallas, las mismas victorias, el mismo trabajo para vivir con Él, compartimos el mismo gozo de comunicar el Evangelio. Como lo dice Pablo en Efesios 4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Estamos en comunión con Cristo, pero estamos en comunión también los unos con los otros. Dentro de 8 días vamos a ver un poco más qué implica esta comunión, pero nosotros compartimos cosas materiales, físicas, emocionales, penas, tristezas, alegrías. Y también se dedicaban al partimiento del pan. Literal se está refiriendo a la Santa Cena. Que la Santa Cena es la otra ordenanza, la otra institución que Jesús nos dejó, solamente son el bautismo y la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo, cuyo significado, cuando tomamos la Santa Cena, también estamos simbolizando que tenemos comunión con nuestro Señor. Conmemora su muerte y su resurrección y anticipamos la comunión que vamos a vivir con Él por la eternidad. No encontramos en ningún lugar de las Escrituras que el bautismo sea un prerequisito para la Santa Cena. Sin embargo, el mismo requisito para el bautismo está para la Santa Cena. Es una señal importante de la identificación de los creyentes en Cristo. Solo participamos del bautismo y de la Santa Cena aquellos que, como hemos visto en la serie, hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos hemos sometido a su palabra y disfrutamos de su evangelio. Así que te animamos hoy que vamos a tomar la Santa Cena y cada mes que lo hacemos, que tú puedas reflexionar en esto. Porque Pablo es muy claro en 1 Corintios 11:27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, ¿cómo es indignamente? Sin reconocer todo esto que reconoce a alguien que se bautiza. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Mira, si tú pasas a la Santa Cena porque te da pena que todos lo están haciendo, tranquilo. La Santa Cena refleja lo mismo que el bautismo, que estamos injertados a Cristo. Y por último, ¿se dedicaban a qué? A la oración. Y recordemos que está hablando de comunidad. Obvio, cada creyente se dedica a la oración personal con Dios. Pero aquí se está refiriendo a lo que hacemos cada domingo, a lo que Harold nos dirigió ahorita, una oración comunitaria. Se refiere al congregarnos en el nombre de Jesús. Vamos a ver más adelante que se congregaban en el templo y en las casas, como lo hacemos nosotros. Este no es el templo, es el lugar donde la iglesia se reúne. Esta no es la iglesia, nosotros somos la iglesia y nos reunimos en las comunidades misionales. La comunidad misional no es la casa, no es el día de reunión, somos las personas que la componemos. Por eso, un creyente que se ha bautizado se congrega cada 8 días. Definitivamente estos elementos de las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración, son los elementos que los apóstoles aprendieron ¿de quién? Del mismo Jesús.
y resumen las características de la vida en comunión de la iglesia. Y no quiero hacer más spoiler a lo que viene en la próxima reunión. Conclusión. Hemos visto que el bautismo no es meramente un rito externo, sino que representa una señal poderosa de la gracia de Dios en acción en nuestra vida. En últimas, el bautismo es una señal de lo que hemos visto en la serie. El bautismo es una señal de una relación reconciliada con Dios, una vida que disfruta los regalos que tenemos en Jesús y que nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Y para terminar adorando al Señor por medio de otra canción y tomar la Santa Cena, quiero hablarle a dos tipos de personas que vemos acá: quienes no se han bautizado y quienes nos hemos bautizado. Si tú ya te bautizaste, primero, considera tu relación con Dios. Si aún no te has bautizado, reflexiona sobre tu fe en Jesucristo. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Crees que te has arrepentido? ¿Crees la necesidad de un Salvador? Si ya te bautizaste, si no te has bautizado, segundo, reconoce tu necesidad de arrepentimiento. El bautizo es para aquellos que hemos reconocido que hemos pecado, aquellos que decidimos volver a Dios. Si no te has bautizado, considera esto: obedece al llamado de Dios. Cris, tenemos ahí la imagen, es la que sigue, para que los que les guste tomar nota. Así. Si no te has bautizado, lo tercero, obedece al llamado de Dios. Hemos visto que el bautismo es una ordenanza. No hay que esperar. Si tienes dudas, acércate al pastor, a Larry, a Henry, a mí, al coordinador de tu comunidad misional. Pregúntanos. Yo tengo la duda en bautizarme, o podría bautizarme, pero obedece al llamado de Dios. Teniendo en cuenta, otra vez, la salvación, el bautismo no es lo que da la salvación, o si no, hablemos del ladrón que crucificaron al lado de Jesús. Jesús no lo bajó para bautizarlo. Le dijo, después de que esta persona declaró su fe en Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no te has bautizado, por último, confía en la promesa de Dios. Hay una promesa de salvación, del don del Espíritu Santo. Es para ti. Y si ya te has bautizado, si nos hemos bautizado, primero reflexionemos en nuestro compromiso. Reflexiona en esto que hemos hablado hoy de lo que significa el bautismo. Lo estamos reflejando. Si ya te bautizaste, vive en un arrepentimiento continuo. El arrepentimiento y la fe en Jesús no es algo que sucede una vez. Es una marca personal de un cristiano, de un creyente, que vive constantemente santidad, que cae, pero no está fuera. Si ya te has bautizado, fortalece tu relación con Dios. Otra vez, el bautismo es solo el comienzo. Dediquemos tiempo en nuestra relación con Dios, con otros. Y por último, si ya te bautizaste, sigue testificando a otros lo que ha pasado, la decisión que tú has tomado. Comparte cómo Dios ha trabajado en tu vida y anima a otros a seguir ese camino de fe en Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos exhorta, que nos humilla, que nos anima y que nos refleja a nuestro Salvador Jesús. Gracias por esta señal tan hermosa del bautizo. Gracias por todas las personas de las cuales hemos sido testigos de que toman esta decisión, porque uno ve sus rostros de alegría cuando salen de las aguas, entendiendo que nada espiritual pasó allí en las aguas,
sino entendiendo que ahí estaban reconociendo ante ti y ante otras personas que tú eres su Señor. Yo te pido por aquellas personas que están dudosas, que le hables a tu corazón, que le sigas hablando. Aquellos padres que tal vez hoy se hacen esta pregunta: ¿mi bautismo sí fue el que las Escrituras dice? Y aquellos que nos hemos bautizado y estamos convencidos de que sí fue un bautismo bíblico, permítenos recordar que el que crea estar firme, cuídese de no caer, pero teniendo la esperanza de que tú nos mantendrás hasta el final, de que tú nos perseverarás hasta que tú vuelvas. Y por eso es nuestro anhelo: ven, Señor Jesús, ven pronto. Gracias porque hoy podemos también celebrar, recordar lo que has hecho en la cruz a través de la cena. Y recibe por favor este cántico donde recordamos que tú lo has pagado todo. Amén.